Muy buenas tardes a todos, listos para conocer más sobre Guinea Ecuatorial. Yo no solamente estoy listo, sino además estoy emocionado porque para hablar de Guinea Ecuatorial está en este video el día de hoy todo un personaje realmente. Diego Gómez Pickering, que me emociona que nos platique sobre Guinea Ecuatorial. Diego es de esos personajes completos en este mundo, ¿no? Es escritor y ha escrito libros muy buenos y divertidos sobre la experiencia de vivir y la cultura de lugares tan distantes como Kenia, como Siria, como el Reino Unido, Nueva York. Ha sido diplomático, nos ha representado en la Embajada de México en el Reino Unido, ha sido el cónsul también en Nueva York, pero sobre todo es un viajero consumado y amante del África subsahariana. Eh, incluso es corresponsal de varias publicaciones en esta región y con todo ese conocimiento es que hoy quisiera platicar con él acerca de Guinea Ecuatorial y te lo agradezco muchísimo, Diego. Mil gracias. Pedro, al contrario, encantado de compartir este espacio, de saludarte a ti a la distancia y por supuesto a todos los que puedan ver este post. Y todo, sobre todo, además, gente muy interesada en conocer de otras culturas. Y de entrada, eso es lo que te quisiera preguntar. De Guinea Ecuatorial, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te evoca? ¿Qué es lo que te comunica Guinea Ecuatorial? Pues es precisamente lo que acabas de mencionar, ¿no? El hecho de que sea un país hispanohablante, un país con una raíz cultural similar a la nuestra, colonia española al final del día, con mucho menos presencia, por supuesto, y una historia distinta que la América Latina, pero no deja de haber ese componente en común. Entonces, Guinea Ecuatorial es un país que de entrada, incluso antes de haberlo visitado y conocido físicamente, me evocaba ese misticismo, esa lejanía, y me hacía imaginar cómo sería el África en español, ¿no? Porque África, pues la pensamos generalmente en inglés y hablamos de las colonias británicas, en francés, ¿no? De la France-Afrique, como se dice en África, esa extensión tan grande de tierra africana bajo dominio protectorado francés por tantos años. La vinculamos quizá con holandés o alemanes si hablamos de Namibia Portuguesa o también. creo que la África portuguesa, por supuesto, la África lusa. Eso siempre fue para mí muy interesante y atractivo. Con el paso de los años fui haciendo amigos ecuatoguineanos en diferentes partes de la geografía mundial y la población ecuatoguineana por diferentes circunstancias es una población también muy propensa a vivir fuera, ¿no? Fuera de su país. Entonces yo he tenido la gran fortuna a lo largo del tiempo de hacer amigos ecuatoguineanos y desde esos primeros encuentros quizá con los ecuatoguineanos, el escuchar sorprendido, interesado o incluso enamorado de ese acento español tan particular, ¿no? Porque es un acento completamente desconocido para los latinoamericanos, muy propio y muy, muy africano, e ir descubriendo poco a poco pues los secretos del país a través de las historias que contaban estos amigos míos y finalmente al visitarlo. Pero si pensamos en África, no sé si a ti te pase o a aquellos que me escuchan les pase, como que Guinea es un nombre muy presente. Quizá Guinea y Congo, ¿no? No necesariamente porque sean nombres vinculados con unos países, sino son nombres que trascienden, ¿no? Las fronteras y los países actuales africanos y que están más vinculados con ese imaginario colectivo de lo que es el África, ¿no? Si hablamos de África, Guinea y Congo vienen, ¿no? Como son esos dos nombres. Entonces, la Guinea Ecuatorial en particular creo que tiene un punch, una fuerza especial, porque no solo es la Guinea de ese imaginario colectivo del África, sino el Ecuador, ¿no? La Guinea en el Ecuador. Y justamente has tocado varios de los temas que recibí como preguntas, entonces me gustaría ir desmenuzando tu respuesta en varios de esos temas. Uno de ellos es, hablaste acerca de este pequeño país que está dividido en dos secciones, una parte continental y una parte en la isla. Y una de las preguntas, y ahorita quiero encontrar quién fue quien la hizo, es ¿por qué la capital está en la isla y no en la parte continental? Con la advertencia de que puedo equivocarme, porque no soy un experto en la historia política o colonial de la Guinea Ecuatorial, realmente es un conocimiento tangencial, la responderé a partir de lo que yo asumo. Eh, la parte más grande geográficamente del país, Guinea Ecuatorial, está en la provincia de Bata. El país realmente son dos provincias, aunque Bata se subdivide políticamente en un par más, pero son dos regiones. La región de Bata, que es la región que está empotrada en el continente, por la cual pasa el Ecuador, por algo Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial está atravesada por el Ecuador, de ahí el nombre, como pasa
con el Ecuador, nuestro hermano país latinoamericano. Bata está empotrada en el continente, justo al sur de Camerún y al norte de Gabón. Y la otra parte del país, que es la provincia de Bioko, que es la isla, es una isla. Y donde se concentra casi toda la población también, ¿no? Sí, demográficamente hay más población en la isla, en Bioko, que en el continente, en Bata, aunque es más extensa Bata que Bioko. Bioko, hay que también mencionar, se compone, es un mini archipiélago, está la isla de Bioko, que es la habitada, y luego hay una isla que se llama Anobón, más pegada hacia, más cercana geográficamente a Sao Tomé y Príncipe que a Bioko per se, pero que también pertenece a Guinea Ecuatorial, con una población muy menor, pero pertenece a la provincia de Bioko. La capital, Malabo, antiguamente Santa Isabel, durante el periodo colonial español, que realmente se afianzó hacia finales del 19 y no significó cosa importante, sino a los 30, realmente es con el franquismo y con la dictadura española que se afianza la colonia de la Guinea Ecuatorial, como también sucede con el Sahara Occidental, la otra gran colonia española en el continente. Es cuando Santa Isabel, en tanto ciudad principal de la colonia, empieza a desarrollarse, empieza a adquirir importancia. La hoy Malabo, antes Santa Isabel, se convierte al final del día en la capital política del país, ya independiente. Es hacia inicios de los 70, ¿no? En el 69 que se concreta o se da el inicio de la transición del poder colonial al poder ya político independiente de la Guinea Ecuatorial. ¿Por qué se decide Malabo? Bueno, pues, es la transición natural de lo que fue la colonia, la capital de la presencia colonial. Sí. En Bata nunca hubo aunque hubo una capital colonial de la provincia de Bata, nunca tuvo la importancia de Santa Isabel Malabo, ¿no? Entonces, asumo que por eso la capital se encuentra en la isla, en Bioko, y Malabo es la capital. ¿Y qué tal es Malabo? ¿Cómo luce? Bueno, Malabo es una ciudad... estar ahí? Pues Malabo es una ciudad muy del África Central. ¿A qué me refiero con esto? Es una ciudad similar quizá en su aire, en su olor, en su ambiente, en sus colores, en sus sonidos, a lo que podría ser Douala en Camerún, Brazzaville quizá o Kinshasa, ¿no? Que son con las capitales más cercanas. Y donde hay una coincidencia cultural, no deja de ser una ciudad isleña, ¿no? Tiene una parte del puerto, un mercado ¿no? de pescados, un mercado muy acuático en ese sentido, muy marítimo, y una ciudad africana, ¿no? En ese sentido indistinta, más allá de las cosas que la hacen muy particular del África Central, como mencionaba, ¿no? Si la comparamos con Douala, con Brazzaville o con Kinshasa, guardando las proporciones porque es una ciudad mucho más pequeña, no deja de ser de cierta manera caótica, sin un orden como el que tenemos nosotros, quizá asumido en términos de desarrollo urbanístico, los que venimos de América o de Europa, una ciudad con ese caos, pero que al final ya tiene de cierta manera un orden y que funciona, ¿no? En donde todo es una explosión de color, de sonidos, de ruido. ¿Qué tan jarocha se puede sentir? Jarocha... Me refiero al puerto veracruzano. Al puerto de Veracruz. Sí, hacer pues el ambiente tropical, un poco de colonial en su arquitectura, ambiente festivo. ¿Qué tan jarocho? Porque fue una pregunta, ¿qué tan jarocho se siente la capital? Hombre, jarocho a mí me recuerda más, ¿no? Y siempre comparo a Veracruz quizá con Cartagena de Indias, con Santo Domingo, con Trinidad en Cuba, con Santiago de Cuba, con La Habana. Pero bueno, todas esas ciudades coloniales españolas del Caribe al final del día tienen cierta similitud con Malabo. Si uno se pone a pensar en la iglesia, tristemente se quemó el año pasado la Catedral de Santa Isabel, que es uno de los edificios más antiguos, aunque relativamente moderno, es decir, data del siglo XIX. No hay una arquitectura colonial tan antigua como la que tenemos en América, a pesar de que la presencia europea data de hace mucho, pero la presencia permanente es realmente, como decía yo, algo mucho más actual, algo que se puede rastrear hasta finales del XIX y a los años 30 del siglo XX realmente. Anterior no hubo, tristemente, a diferencia del África portuguesa, porque si hablamos de Angola, de Mozambique, de la misma Guinea-Bissau, sabemos que hay presencia, ¿no? Y en términos de edificios, sobre todo, que pueden rastrearse hasta el siglo XVI. En el África española, tristemente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de jarocha? Pues tiene mucho de jarocha, yo creo. Los ecuatoguineanos
son personas con un humor muy particular. No sé si lo clasificaría como jarocho, pero bueno, algo parecido quizás sí. Hay ese calor muy húmedo, ese calor que te hace sudar incluso antes de aterrizar. Hay esas ganas y esa hambre de fiesta, esa hambre de comerse el mundo. Una ciudad que quizás es más viva de noche que al calor del mediodía, ¿no? Porque al calor del mediodía todo el mundo está buscando la sombra y tratando de defenderse. Y una ciudad como Veracruz, eso sí, en la que se mezcla la herencia europea, la herencia de los pueblos indígenas, porque hay pueblos indígenas no, digamos, no africanos, y la herencia africana, la herencia negra. Veracruz en México, al final del día, es uno de los estados en donde se puede, no solo genéticamente, sino a nivel cultural, identificar de manera más concreta la presencia negra en México. Y ahí podría yo decirte que sí, tiene mucho de jarocho Guinea Ecuatorial. Y el acento, que también fue una de las, yo creo que la pregunta más constante entre las que hicieron ayer fue cómo hablan, cómo es el español ecuatoguineano. Pues yo nunca he sido bueno imitando acentos, así que no me atrevería a hacerlo. Invitaría a todo el mundo a googlear y a escuchar videos o podcasts de autores tan ecuatoguineanos tan buenos como puede ser Juan Tomás Ávila Laurel, para que les escuchen de viva voz. ¿Cómo es el acento ecuatoguineano? Es un acento, sí podría yo decirles, no parecido a ninguno que hayan escuchado antes. Tiene rasgos del canario, del español canario, tiene rasgos del español caribeño, ¿no? Boricua, dominicano, cubano, del español venezolano, del español de la costa atlántica de Centroamérica, del español costeño mexicano, ¿no? Y bueno, por supuesto, algunos rasgos peninsulares, y es un español marcadamente influenciado por las lenguas locales. Hay una parte importantísima de la población, si no es que toda, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, diría yo, que habla el español como segunda lengua, ¿no? El español no necesariamente es su primera lengua ni la lengua materna, el español más bien quizá es la lengua franca y el puente más fuerte entre Bata y Bioko, es decir, las dos provincias, la provincia continental y la insular, y un puente entre los diferentes pueblos, etnias y culturas que componen la Guinea Ecuatorial. Es un español muy marcado, muy influenciado, muy sazonado, con palabras y con motes de esas lenguas africanas. Entonces, un español, de nuevo, como decía al inicio, que no se parece a ningún español que hayan escuchado antes. ¿Qué tanto sienten, y esta es una pregunta de Milton Moon 01, qué tanto sienten los ecuatoguineanos alguna liga con América Latina? Eso me entristece a mí mucho porque no hay, a la fecha, desde mi punto de vista, una relación tan estrecha como debiese haberla, por diferentes razones. Uno, pues la distancia geográfica, ¿no? Si pensamos América Latina, Guinea Ecuatorial, pues no solo yace ese inmenso Atlántico de por medio, sino yacen esta cantidad enorme de prejuicios y de ignorancia que nos separan de África en general y del África Y en ambos ecuatoriana. lados también, ¿no? Siento yo. Sí, totalmente. Entonces, creo que hay más interés en Guinea Ecuatorial por descubrir América Latina que interés en América Latina por entender o descubrir a la Guinea Ecuatorial. Algo que creo que debería cambiar, porque si América Latina, en el caso particular de México, si hablamos de política exterior o hablamos de intereses de política exterior, al menos en el discurso, México siempre ha intentado acercarse o decir que hay un interés en África y hay un interés real, porque cuando hay un voto en Naciones Unidas, digamos, por una candidatura para un puesto de alguna agencia de Naciones Unidas o para alguna convención, para lo que sea, pues el voto africano es un voto mayoritario, casi siempre en bloque, y ahí es cuando México se acerca más a África y muchas veces no resulta favorable para los intereses de México porque no hay una presencia real, a comparación de Cuba o Brasil o Chile, incluso, que tienen más embajadas en el África Negra. Entonces, es natural que un acercamiento más fehaciente a África, pues empiece por donde en África se habla español, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, tristemente, en Guinea Ecuatorial creo que sí hay mucho más interés en América Latina del que hay en América Latina por Guinea ¿Y Ecuatorial. cómo ves ese interés? ¿Por artistas, por libros? ¿Cómo sientes que los ecuatorianos se acercan a América Latina? ¿Se escucha Pues se música acercan latinoamericana? sin duda a través de productos culturales, ¿no? Yo creo que la misma España, si hablamos de España durante el franquismo,
los productos culturales latinoamericanos eran importantísimos. Tú hablas con cualquier español peninsular que viviese, que fuese joven en los 40, los 50, incluso los 60, y hay una nostalgia quizá por la época del cine mexicano, por los boleros, ahora, ¿no?, que acaba de morir Armando Manzanero, por una serie de productos culturales latinoamericanos que en el caso específico de Guinea Ecuatorial se tradujeron en productos culturales disponibles a la población ecuatoguineana. Entonces, creo que el acercamiento más común es a través de la cultura latinoamericana, a través de música o más que películas en el caso de la África subsahariana, pues de telenovelas, ¿no? Porque más allá de lo que sucede en el franquismo, ya en la Guinea Ecuatorial independiente, como en muchos otros países del África Negra, se transmitían telenovelas de toda América Latina, ¿no? Principalmente colombianas, venezolanas, brasileñas y, por supuesto, mexicanas, telenovelas ampliamente seguidas por el público africano, y Guinea Ecuatorial no es la excepción. Entonces, creo que por ahí es por donde quizá inicia el interés, y por supuesto luego a través de la presencia de programas culturales de países que sí tienen representación diplomática en el archipiélago ecuatoguineano, como Brasil o Cuba, que se esfuerzan sobre todo en dar becas, ¿no? Entonces, un gran interés en la población ecuatoguineana. De hecho, me sorprende que ya el portugués es uno de los idiomas oficiales de Guinea Ecuatorial. Se han acercado a la unión lusófila, lusófona, y ya es un idioma registrado como oficial. Entonces, no sé si es por presencia de Portugal o de Brasil, pero llama la atención que también el portugués sea oficial ya. A pesar que la Sí, población orable, ¿no? bueno, pero realmente esto es por motivos políticos y económicos, ¿no? No es una lengua que se hable, sin Claro. duda alguna, para nada como el español, y es comparable al caso quizá de Ruanda, en el que se declaran como lenguas cooficiales el francés y el inglés, y que se hace para políticamente avanzar ciertos intereses. En el caso de Guinea Ecuatorial es para abrirse puertas. Ha habido una reticencia siempre, sobre todo por el régimen político de décadas de la familia Obiang, de incorporar a la Guinea Ecuatorial a foros multilaterales, y el hecho de declarar al portugués como lengua cooficial pues responde a motivaciones 100% políticas, como los casos que menciono, para que Guinea Ecuatorial entre, ¿no?, a esta comunidad de países lusófonos y de cierta manera adquiera espacios que de otra manera no tendría, Están ¿no? Es cerrados. una tristeza desde mi punto de vista que no forme parte de la comunidad de la Organización de Estados Iberoamericanos o de la Comunidad de Estados Iberoamericanos, que debiera, por afinidad cultural y por supuesto lingüística, pero que no puede Sí, es que por es la un reticencia. voto, o sea, Guinea Ecuatorial sería un voto en cuestiones de la ONU que no costaría mucho desarrollar. Será un voto a favor de temas latinoamericanos en África que a lo mejor no tendríamos, pero también hay que abonarlo, hay que desarrollarlo, ¿no? Y no creo que sea muy difícil desarrollarlo. Y esta es otra pregunta. Ahorita que mencionaste a la familia Obiang, vienen dos preguntas sobre ellos. Una es de JGOTM, que pregunta, ¿sigues en Instagram a Teddy Obiang? No sigo. La verdad es que mi cuenta de Instagram no tiende a ser muy favorable a políticos de cualquier lugar del espectro político, y ciertamente no incluye a políticos africanos, así que no lo sigo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es el régimen actual en Guinea Ecuatorial? Ahorita mencionaste que ya lleva décadas de un mismo régimen. ¿Qué tan autoritario es y qué tan libre es para la gente? Esto es una pregunta de Guille Gus. Bueno, pues superficialmente uno no nota que se encuentra en una dictadura, porque quizá no tienen los brazos operativos que tiene el Partido Comunista Chino o el Partido Comunista Norcoreano, pero bueno, es un régimen autárquico, una dictadura en todo derecho, en términos africanos al menos, ¿no? El Teodoro Obiang lleva gobernando prácticamente 4 décadas y media, ¿no? Es uno de los hombres fuertes africanos que ha durado más décadas en el poder. Hay pues nulo espacio para la oposición política, hay ciertamente ahí sí un uso de toda la fuerza del Estado para silenciar
no solo las voces opositoras, sino también para impedir y allanar, no, más bien allanar, no, obstaculizar cualquier tipo de participación opositora en ejercicios electorales que a cuenta de cualquier observador internacional, pues son completamente fraudulentos. Entonces es un país que tristemente no ha permitido, como otros del África subsahariana, consolidar sus instituciones políticas, pues siempre han estado, ¿no? Gran parte de su vida independiente, pues bajo los designios de una sola familia política, y en particular de Teodoro Obiang, con la consiguiente sangría, digamos, de recursos. Es un país rico, si vemos el Producto Interno Bruto, si vemos en términos de la riqueza que se genera. Recordemos que es un país con grandes recursos, sobre todo en términos de hidrocarburos. Pues esa riqueza no se ve necesariamente reflejada en un bienestar generalizado de la población, y se ha ido sobre todo a enriquecer las arcas, pues, de la familia que ostenta el poder más que del país, ¿no? Entonces es desde mi punto de vista un campo de oportunidad, un área donde hay mucha oportunidad de crecimiento, fortalecer las instituciones políticas del país y consolidar un proceso democrático que, pues, yo creo que se quedó en el paso -1 Sí. después de la transición política, ¿no?, de la colonia a la independencia. Bueno, con eso respondiste a una pregunta de René Toussaint, justamente. ¿Cómo es tan rico en PIB y tan miserable en el pueblo? Creo que sí queda resuelto esto. Mira, hay una sobre la capital nueva. No sé si qué tan al tanto esté sobre la construcción de Oyala, que podríamos, sobre gastronomía, sobre jugadores de fútbol. No sé qué tanto sepas tú de fútbol ecuatoguineano. Hasta recomendaciones de cómo llegar a Malabo de la forma más óptima. Bueno, podemos responder, si quieres, todas estas de una sola. La nueva capital, entre comillas, que sigue quizá las directrices de otros ejercicios que han resultado fallidos en el continente. En particular, viene a mente el caso de Dodoma, en Tanzania, que nunca llegó a concretarse como tal, pero que la idea es diversificar, ¿no?, el poder. Creo que desde mi punto de vista es un ejercicio que no sé qué tan bien resultará, porque se encuentra en un lugar geográficamente más alejado, y no necesariamente con un flujo natural, ¿no?, ni de recursos, ni de personas, y puede que termine en un ejercicio sin resultados, como fue el caso de Dodoma. O sea, me suena más que puede ser una nueva Dodoma que una nueva Abuya, ¿no?, si hablamos del caso de Nigeria. Que el caso de Nigeria con Abuya, recordemos cuando se cambia la capital, o se decide cambiar la capital de Lagos, esta ciudad ya colapsada, ¿no?, a Abuya, que se construye desde cero, pues ha sido un ejercicio de cierta manera exitoso. En el caso de Guinea Ecuatorial, creo que acabaremos con una situación como lo que fue Dodoma para Tanzania, o lo que ha sido Yamoussoukro para la Côte d'Ivoire, para la Costa de Marfil. Un ejercicio fallido. Interesante quizás sí mencionar que detrás hay mucho dinero chino. No es para nadie sorpresa que el capital chino ha fluido durante las últimas 2 décadas en particular hacia diferentes países del África subsahariana para comprar, por supuesto, pues sobre todo recursos naturales, y comprar prebendas ante regímenes políticos muy débiles, o débiles en términos de su presencia, o autocráticos, como es el caso de Guinea Ecuatorial. Eso mencionaría sobre la nueva capital. Sobre el fútbol ecuatoguineano, pues realmente es que no soy muy ducho, así que omitiría cualquier comentario al respecto, pero me parece que en Gema, ¿no?, hay un jugador ecuatoguineano en Europa. ¿Tú no lo conoces? Sabes mucho más, no, yo de fútbol. Si tú dices que no eres ducho, yo menos todavía. Bueno, hay un jugador ecuatoriano muy conocido, pero bueno, en el fútbol, como en cualquier país del África subsahariana, es siempre una manera es un medio para avanzar en términos del escalafón social, ¿no? Siempre se ve el fútbol como una oportunidad, uno, de migrar, ¿no? Si yo
practico y soy bueno, eventualmente se me abrirá la puerta para poder migrar y un ecuatoriano sin duda siempre aspirará a llegar de una u otra manera a Europa, entonces es una buena manera de hacerlo, pero más allá de eso, pues hay una gran afición, no necesariamente por la Liga Española, más quizá yo creo por la Premier League británica, como pasa en muchos otros países del África Central. Y cómo llegar a la Guinea Ecuatorial, pues la forma más sencilla y directa siempre es desde México vía Europa, dada su riqueza petrolera, tiene conexiones directas con París y la conexión histórica con Madrid. Entonces, ya sea vía París o vía Madrid, es la forma más sencilla de hacerlo, ambas, al menos antes de la pandemia, con conexiones directas, diarias, entre Malabo y Europa. Sí. Y se puede volar nada más a Malabo, no se puede volar al continente. Tienes que conectar llegando a Malabo para ir al continente, si te quisieras conocer Río Muni, ¿verdad? Bioko. Sí, para ir a Río Muni, ir a Bata, hay que hacerlo desde Santa Isabel o si no, pues puesto vía terrestre desde alguno de los dos países vecinos, pero no hay conexiones directas con Europa. Oye, pues te agradezco enormidades que te hubieras tomado el tiempo para platicar de Guinea Ecuatorial. Si hay algo que tú quieras destacar adicional sobre este país, alguna peculiaridad, algo que hayas observado que te llamó la atención. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero si hablamos de datos curiosos, pues tiene la colonia más grande de tortugas laúd, la tortuga laúd, que por cierto también desova en costas mexicanas del Atlántico, bueno, del Caribe, en nuestro caso del Golfo de México, más del Golfo de México, y esta pregunta quizá se une a a la que decía que qué tan jarocha es Guinea Ecuatorial, pues en este caso muy jarocha. Veracruz es uno de los pocos lugares de la geografía mexicana donde desovan las tortugas laúd, tristemente amenazadas, están al borde de la extinción. Es la especie de tortuga me parece más amenazada, o una de las dos más Y más amenazadas. grande también. Muy grande, por cierto, muy grande, muy estéticamente muy llamativa. Y bueno, tiene la colonia más grande para colonia, no más bien, es una de las zonas de desove más importantes para la tortuga laúd en la costa atlántica oriental, es decir, la costa africana. Y si uno corre con suerte puede llegarla a saber. Y otra cosa que me llama mucho la atención es, pero no de Guinea Ecuatorial en particular, sino de toda África, es la relación que se tiene con la naturaleza y cómo la lectura y la idiosincrasia del ecuatoguineano está muy vinculada con elementos naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguno de los parques naturales que visité, recuerdo perfectamente cómo íbamos andando con una amiga mía ecuatoguineana que lleva viviendo toda la vida en Europa, ¿no? Y tiene formación, de hecho, académica y universitaria europea, e incluso creo que un acercamiento a la vida, un approach a la vida más europeo, y sin embargo sigue siendo, ¿no?, ecuatoguineana de hueso colorado, y caminando por una de estas reservas naturales, hace un intercambio de palabras con nuestro guía, con la gente, ¿no?, la persona que nos estaba abriendo brecha con el machete, cortando vegetación adelante, y me dice, no, es que ya por aquí derecho no podemos seguir, aunque era la ruta más directa, digamos, de vuelta al campamento. Dice, no, tenemos que irnos por acá, que implicaba prácticamente otra media jornada de camino para volver al campamento. Y a mi pregunta de por qué, cuáles eran las razones de ese tan inminente cambio de ruta y que implicaba, ¿no?, casi el doble de camino, pues la razón simplemente es que ahí había, ¿no?, brujos, que ahí había espíritus, que era una parte del bosque, de la foresta que estaba controlada por ellos y que realmente no nos convenía entrar, porque si entrábamos, pues íbamos a entrar en terrenos de ellos y casi que podíamos salir condenados, ¿no?, por algún hechizo de parte de... Entonces, hombre, es algo que en el imaginario, bueno, ¿no?, mexicano cuesta trabajo. Bueno, no porque no seamos, ¿no?, de pensamiento mágico, pero que nos causa risa, ¿no? Incluso nos reímos y nos, bueno, pues estos locos, pero que de cierta manera tiene quizás sus razones, o al menos yo Claro. así me... Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo lo llamarías? ¿Vudú? ¿Santería? Pues yo creo que ni vudú ni santería es pues bueno, animismo, ¿no? Si somos estrictos y en términos académicos, animismo en tanto que se le da, o de dónde viene la palabra animista, es que se le confiere características humanas, en este caso un alma, un ánima, a objetos que de otra manera tendrían que ser
inanimados, como puede ser una planta, una roca, o en este caso el bosque. Pero eso yo creo que es una lectura reduccionista, y aquí la lectura que yo le doy es más amplia, y es algo que creo que hemos perdido en Occidente y en América Latina, que es esa conexión con la naturaleza. O sea, más allá ¿no? de que se nos haga gracioso y no llamarlo estrictamente que sea una bosque encantado, sino que el respeto quizá, ¿no? Hay una parte núcleo del bosque que yo no debo de entrometerme con, porque es el terreno del bosque, ¿sabes? Hay una conexión mucho más directa con la naturaleza que creo que es lo interesante, y la lección que a mí me dejó este intercambio de explicaciones con mi amiga ecuatoguineana y en el guía ahí en la selva. Fantástico. Esto fue en la isla, ¿verdad? Sí, sí, en Bioko. Oye, si me lo permites, preguntarte sobre el Sahara Occidental. Estuvo muy bueno el artículo que leí de ti en Nexos. De hecho, lo compartí porque sé que hay mucha gente que le interesa el tema. Y quisiera, la duda principal es, ¿cuál es la posición de México? México, por un lado, tiene muy buena relación con Marruecos, pero por otro lado, recibe una embajada del Sahara Occidental. ¿Cuál es la lectura que tenemos sobre eso? Sí, es una posición como cualquier posición, no solo de México, sino de todos los países que tienen, ¿no? Una relación diplomática con Marruecos, pero que de cierta manera también reconocen de una u otra manera al Polisario, ¿no? Y al Sahara Occidental en ese sentido, siendo el Polisario la fuerza política que en principio representa a los saharauis. Una posición un poco ambivalente, un poco ambigua, y que resulta de la ambigüedad también del conflicto. Es un conflicto que está irresuelto desde que España se retira del Sahara Occidental, muerto Franco en el año 75, o entre el 75 y principios del 76, después de reuniones concertadas y de negociaciones bajo el paraguas de Naciones Unidas con Marruecos, con Mauritania y con los saharauis, pues se da a la salida de las tropas españolas una ocupación tanto de Mauritania como de Marruecos en lo que era la antigua colonia española, que lejos de favorecer lo que se había acordado en su momento de permitir que hubiese un referéndum para que los saharauis decidiesen el futuro de su territorio, en términos, pues provoca una ocupación que luego se queda solo en manos marroquíes, ¿no? Mauritania termina saliendo, y que hoy nos resulta en uno de los conflictos irresueltos pues más peculiares que tenemos en el mundo. La posición de México en un principio fue decisoria, si hablamos del año 79, que es cuando México decide reconocer la legitimidad del Polisario como representante político del Sahara Occidental, y al Sahara Occidental como un país, ¿no? Y decide reconocer que son fidedignas los intereses independentistas de los saharauis. Hay una ola de reconocimientos de otros países al Frente Polisario, que se sigue de ese reconocimiento que hace México. Entonces, tradicionalmente, a México se le ve como un amigo quizá del Polisario, aunque no necesariamente es una posición que a lo largo de los últimos 40 años se ha sostenido. Yo creo que hay un debate al interior tanto de la Cancillería mexicana como dentro de los círculos de opinión de política exterior mexicana sobre qué futuro debe de tener esa posición mexicana. Y desde mi punto de vista, como mencionaba en el artículo que citas, recién publicado por Nexos, que se publica en el contexto del 40 aniversario pues del conflicto saharaui como tal, ¿no? O del nacimiento de la República saharaui y del Polisario, es que no debe, ¿no?, de separarse mucho nuestra posición de lo que fue originalmente, y que sobre todo debe favorecer las resoluciones de Naciones Unidas, porque lo decíamos hace un momento, a México o África interesa en términos del contexto de Naciones Unidas, siempre ha interesado y seguirá interesando. Entonces, desde ese punto de vista es que México tiene que fortalecer el sistema multilateral y fortalecer la posición de Naciones Unidas, y la posición de Naciones Unidas es precisamente la de la mediación entre las partes, más allá de hacer como hizo hace un par de meses Trump, o bueno, menos meses, ¿no? Hace un mes Un mes, será quizá. el reconocer
la contendida posición marroquí de soberanía sobre el territorio saharaui. Entonces México creo que lo que debe seguir haciendo es eso, es favorecer la negociación a través de Naciones Unidas a partir de las resoluciones de la Asamblea General y exigir, creo, y sobre todo eso creo que podrá hacer a partir del 1 de enero, en tanto ocuparemos un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, exigir que a la brevedad pueda nombrarse a un nuevo representante del secretario general para el conflicto saharaui, que es la única manera en que puede en el corto plazo destrabarse de cierta manera pues anquilosado conflicto que creo que no beneficia al pueblo saharaui. Pues nada, te agradezco nuevamente, Diego. Realmente muy alumbrado lo que platicaste.